buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos. Cordial saludo de bienvenida nuevamente para este viernes, un poco frío, pero con mucha calor y mucho entusiasmo por poder escuchar este mensaje que Dios transmite día tras día y que nos ha permitido fortalecernos espiritualmente en comunidad. Este es un tiempo para poder expresar esos momentos de gratitud de todo lo que el Señor ha venido haciendo a través de todo su amor, de toda esa disposición que Él tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es un gozo y un privilegio poder compartir estos momentos, poder compartir esta historia tan emocionante. Espero que así sea también para cada uno de ustedes. Cada relato que se está haciendo a través de la historia de Génesis sea enriquecedora para ustedes como para nosotros, pero también que sea una historia de la cual uno pueda estar pegado constantemente, aprendiendo un poco más y sentir que la historia va caminando y que muestra algunos elementos de esperanza, de luz al final del camino y que poco a poco nos va llevando a comprender realmente ese propósito especial que Dios ha marcado en la vida del ser humano. Bueno, mis amigos y hermanos, entonces entremos en materia. Hoy vamos a estar hablando de Génesis capítulo 15, versículos 6 al 21. Génesis capítulo 15, versículos 6 al 21. De antemano, pues daré gracias a Dios por el privilegio de poder visitar a algunos hermanos. Ya he podido estar en ese momento de estar pues visitando a algunos, haciendo algo de trabajo social y es un gozo poder contactarnos, vernos visualmente por lo menos, no estrecharnos, pero sí vernos visualmente, darle la gloria a Dios por esos pequeños espacios que nos da. Bueno, hemos venido atravesando ya un capítulo 14, para recordarles un poco, atravesamos ese capítulo 14 donde allí encontramos ciertos elementos, ciertas personajes que no eran como muy conocidos, muy no tanto agradables, sino que no aparecían en el contexto de la historia y aparecen ahí en este capítulo 14 como separándonos del relato que veníamos ya analizando. En el capítulo 13 veníamos hablando de la familia de Abraham, ese llamado específico que hace Dios a esta familia, lo que responde Abraham y el proceso que empieza a desarrollar de allí en adelante. Parece que nosotros tuviéramos que seguir el hilo de lo que está pasando, pero abruptamente el 14 muestra algo como diferente, esta serie de elementos, personajes que aparecen allí, como sacándonos un poco de contexto de lo que estaba haciendo Abraham en su trabajo, y llegamos al capítulo 15. El capítulo 15 parece que otra vez nos conecta nuevamente con esa familia Abraham, con lo que estaba haciendo ese trabajo que Dios había mandado hacer, y allí nos conectamos en ese capítulo 15 donde empezamos el día de ayer a hablar sobre todo esa promesa que hace Dios, cómo se le manifiesta a Abraham, pero lo importante del día de ayer es que vimos que Dios se muestra como ese escudo, como esa protección total en todo el sentido de la palabra, en todos los aspectos. Dios siempre va a estar cuidando, manifestando en todas las cosas que nosotros hacemos. Vemos también cómo la obediencia hace parte también ya fundamental de la vida de Abraham y cómo él va desarrollando en este capítulo todas las ordenanzas que Dios hace y que él empieza a manifestar. Vimos también cómo la palabra de Dios también tenía ciertas recompensas a lo que el ser humano está haciendo o que se le atribuye constantemente. Todo ese esfuerzo, toda esa lucha que tiene que ver con el respaldo de Dios, con la fidelidad hacia Dios, caminar por la fe, tiene siempre su recompensa. Y en este caso a Noé se le había también dado una gran recompensa, y es que toda su descendencia sería grande, pero no grande, sino que hay una palabra que se marca y que dice que es sobremanera, sobremanera grande, inmensa,
Y tal vez si nosotros recibiéramos una promesa de ese mismo calibre, quizás nosotros dudaríamos al aceptar esa promesa, porque nos parecería un poco difícil, y más si estuviéramos en el mismo concepto, los mismos zapatos de Abraham, donde tenía claro que no tenía cómo generar esa descendencia, no solamente por su condición física, sino también ya su edad avanzada. Entonces era como irrisible esta promesa. Pero para nosotros que quizás llegaríamos a dudar, no fue así para Abraham. Por lo tanto, él le creyó a Dios, y al creerle, su fe y la fe le fue contada por justicia. Es lo que estamos viendo, y hoy vamos a ver estos versículos, a ver qué nos narran más adelante sobre esta historia. Entonces les invito a que entremos en los versículos, y vamos a iniciar desde el versículo 6 hasta el 21. Dice así el texto: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad en un frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los eneos, los cenezeos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Bien, un relato de todo lo que Dios está haciendo en la vida de Abraham, y esto tiene que ver también con nosotros. Empezamos a hablar que este capítulo 15 es un texto muy importante en las escrituras. En todo el texto se ha denominado uno de los capítulos muy importantes, porque su contenido es de vital importancia también para nosotros. Esa promesa que Dios hace a Abraham está reflejada también en nuestro contexto actual. Tiene que ver con nosotros, se manifiesta para ese beneficio también en nosotros, y todo lo que transmite, porque de aquí a este capítulo, versículo 6 en adelante, tiene que relacionarse con lo que nosotros o lo que la descendencia de ahí en adelante va a tener que vivir, y esos efectos, tanto buenos como malos, o esas consecuencias que va a vivir el pueblo de Israel, tendrán que afectarnos de una manera también, como lo digo, positiva o negativa a a nosotros, a nuestras futuras generaciones. Hablamos ayer que esta es ya la cuarta vez que Dios se le presenta a Abraham, se le manifiesta, y después de esto, de haber llegado Abraham de la batalla, de haber vencido a estos reyes, y se viene aquí,
Dios le manifiesta que esa fortaleza, que eso que él hizo, tiene que darle la gloria porque eso lo hizo Dios a través de todo su poder, de su potestad. Y entonces le dice, no importa porque yo siempre voy a estar contigo, te voy a cuidar en todo momento, pero adicional a esto, por toda esa fortaleza, por esa fe que tú tienes, por estar creyendo constantemente, yo te voy a dar también un beneficio, te voy a dar una recompensa. Y esa recompensa entonces ya la vimos, y es que Dios iba a dar una descendencia grande a Abraham. Allí ya habían un poco de dudas en Abraham, y es donde se manifiesta en versículos anteriores, cuando responde Abraham: Señor, ¿y qué me darás siendo que yo ando sin hijo? Versículo 2: siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Eliezer, según la tradición, Eliezer era un esclavo que tenía Abraham, pero era el más antiguo de todos los esclavos que tenía. Por lo tanto, mientras no hubiera descendencia del matrimonio como tal, entonces todo lo heredaría este esclavo que se llamaba Eliezer, y por eso es lo que expresa Abraham en ese momento. Le dice: Señor, pero ¿cómo es que tú me vas a dar una descendencia si yo no tengo hijo? No lo puede dar. Abraham es consciente de sus capacidades, de que lo están limitando, y dice: no, no tengo hijo, ¿cómo voy a hacer yo para tener esa descendencia que tú prometes, Señor? Entonces esa descendencia sería a través de este esclavo Eliezer, y el Señor le confirma que no iba a ser a través de este esclavo, que la descendencia de él saldría de ese mismo matrimonio. Le confirma, y a pesar de eso, Abraham no esbozó nada, no le dijo nada, no refutó esa promesa de Dios, sino que la guardó en su corazón y siguió creyendo a lo que le estaba manifestando Dios. Entonces, la respuesta de Abraham la vemos en este versículo 6, cuando dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó, y cuando creemos, nosotros debemos estar confiados, plenamente confiados, en que toda nuestra confianza descansa directamente en Dios. Ya Abraham conocía todos estos pasos que ya Dios estaba mostrando, le había como marcado el camino, y ya Abraham podía descansar, confiar plenamente en Dios, y ese también es un reflejo para nosotros. Cuando nosotros creemos, como ya sabemos que esto nos ha sido contado por justicia, nosotros también hemos sido justificados por Jesucristo, entonces ahora podemos tranquilamente descansar, plenamente confiar en que toda nuestra confianza tiene que estar enfocada en Dios. El caso de Abraham, que creyó a esa promesa de Dios, significaba muchísimo, y por eso es que es tan importante, porque la descendencia de Abraham, o esa confianza de Abraham, caía en dos aspectos. Primero, en que para él la descendencia iba a ser inmensa, y o sea, la familia iba a ser fundamental allí. Él ya anhelaba, o por lo menos esperaba, que su familia iba a ser grande, y él esperaba que Dios hiciera algo, tal vez en su cuerpo, iba a ser alguna maravilla el Señor, y entonces Abraham ya esperaba y creía en esa familia grande, numerosa que iba a tener. Pero también hay algo fundamental allí, que es que sobre esa obediencia de Abraham, en creerle al Señor, en continuar en ese proceso, se manifiesta también la descendencia de el Señor Jesucristo, porque a través de esa descendencia iba a nacer el Mesías, llegaría Jesucristo a través de esta descendencia. Entonces, dos puntos importantes que mostraba Abraham allí al decidir, al continuar creyendo en Dios, que se manifestaba no solamente la parte familiar, la parte nuclear de la familia de Abraham, sino que también abría las puertas para que nosotros tuviéramos ese acceso, para que nosotros pudiéramos llegar allí. Entonces, la segunda parte dice es que se le fue contado y se le reconoció por justicia. Y aquellos que han estado conectados con nosotros constantemente, ya podemos tener claro qué es aquello de la justicia, qué es ser justificado. Pues la justificación
tiene que ver con el contexto judicial, y esto ya lo hemos hablado en predicaciones anteriores, cómo es que la justificación hace parte para que nosotros podamos estar frente a Dios, cómo fue que fuimos justificados. La justificación en el contexto legal tiene que ver de aquellas personas que se les encuentra o se les imputa algún cargo, se les declara culpables de algún hecho que hayan acarreado, entonces son llevados a un juzgado ante un juez, y este juez determina, revisando, analizando diferentes pruebas, y determina si la persona es culpable o inocente. Así es que funciona, y así entonces vemos como la tendencia a través de toda la historia es que siempre va a ser así. En el contexto terrenal, en nuestro contexto de ser humanos, vamos a encontrar ese tipo de justicia, justicia humana, donde hay alguien que hace algo malo, y nosotros inmediatamente tendremos que llevarlo ante nuestros jueces, ante la ley, para que la ley determine qué es lo que sucede con estas personas. ¿Qué pasa? Que lo que vemos de ahora en adelante es que nosotros ya no vamos a estar frente a un juez, a un juzgado terrenal, sino que vamos a estar en el estrado ante el juez, que es este juez divino, supremo, celestial, en el cual estamos compartiendo de ahora en adelante. Es Cristo quien va a dar ahora ese certificado y ese aval para que nosotros ya no seamos denominados culpables. En el contexto de nuestra sociedad hemos estado variando, y no solamente en esta actualidad en la cual que mostramos o vivimos tantos elementos de corrupción, de infringir la ley por parte de los gobernantes, sino que esto es un relato que viene siempre dado en cada generación, se ha manifestado de la misma manera. Por lo tanto, hay personas que quieren infringir la ley, quebrantarla, y vemos cómo se manifiesta a esas personas, a lo cual empiezan a culpar a aquellos que son inocentes, los declaran culpables, y los que son culpables los declaran inocentes. Ahí es donde se ve la distorsión. Pero ahora vamos a estar frente a ese tribunal celestial, a ese tribunal divino, y él sí va a tener las reglas claras y va a determinar quién es justo y quién no es justo, y va a pagar por esa acción que haya tenido. Entonces, también habíamos colocado como ejemplo aquella vez, entonces, cómo es que es posible que Dios pueda perdonar a todas estas personas que son justas o injustas, como lo hace el Señor. Veíamos como, a mano de un ejemplo, como una persona que ha sido condenada por varios años a cárcel, pero llegó el momento en que ya pagó su condena y ya tenía que salir de la cárcel, y cuando esta persona llega a salir de la cárcel, le firman su paz y salvo, por decirlo así, y ya hace parte otra vez de la sociedad, se reintegra a la sociedad, pero siempre hay una connotación con estas personas, porque cuando empiezan a reintegrarse a la sociedad ya tienen otro sobrenombre detrás de ellos. Entonces, cuando uno los ve, empieza a llamarlos, no, este es un exconvicto, es un excriminal, es un exasesino, porque ya purgó su pena, pero queda con el rótulo de lo que hizo en el pasado. Ante el tribunal de Dios, primero es que Jesucristo va a tomar todas estas pruebas, las va a anular totalmente, ya no hacen parte de nosotros, sino que nos van a declarar inocentes. Y cuando salimos inocentes de este tribunal, ya no nos vamos a ver como pecadores, como criminales, sino que nos cambia ese rótulo, nos cambia también esa identidad que vamos a tener, porque de ahí en adelante vamos a ser llamados hijos de Dios. Nos va a aceptar el Señor, nos va a traer, y por lo tanto ahí está el significado de la justificación. Dios es el que toma todas estas cosas para sí, las lleva a la cruz, muere allí por nuestros pecados, para permitir que nosotros seamos aceptados y justificados ante los ojos de Dios. Por lo tanto, la fe que manifiesta Abraham, esa fe de creerle constantemente, ese es el instrumento, es el vehículo que se utiliza para poder acercarnos al Señor.
no una fe fingida, una fe que se manifiesta simplemente porque el Señor hace milagros, hace señales, y posiblemente esta fue una de las fallas que tuvo el pueblo de Israel. Creían que cada vez que estaban en dificultades se acordaban de Dios, de lo maravilloso, de lo espectacular que es, y recurrían a Él. Y cuando el pueblo venía, pues Dios los aceptaba, extendía sus brazos para abrazarles, y obviamente el Señor hacía sus milagros, los rescataba, los salvaba, volvían ellos ahí, pero se olvidaban de esas maravillas y volvían a recaer. Pero era una fe como fingida, una fe como por conveniencia, y realmente no lo hacían como hoy estamos viendo en Abraham lo que está haciendo. Entonces la fe es ese instrumento con el cual nosotros podemos alcanzar este tipo de justificación. Versículos 7 y 10 dice de la siguiente manera: y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y él le dijo, tráeme la becerra, tráeme una cabra, tráeme unos carneros, tráeme unos palominos, y todo esto los partió a la mitad y los puso a la mitad, uno frente al otro, mas no partió las aves. ¿Y qué vemos allí? Es que se manifiesta tan grandemente la relación que había entre Dios y Abraham, que es evidente como podemos ya ahora entender que esta denominación o nombre que le dan a Abraham como amigo de Dios es también un reflejo para nosotros de cómo podemos comportarnos. A veces hablamos a Dios como con temor. Obviamente hay que tenerle ese temor, esa reverencia, ese respeto, pero hay otros que como que les da miedo hablarle a Dios, y es una manifestación especial de que Dios se muestra como un verdadero amigo, como alguien que te está escuchando, que te puede aconsejar en todo momento. Y aquí Abraham estaba hablando, le manifiesta a Dios abiertamente, le confiesa todos esos temores que tiene en su corazón, en su mente. Al iniciar le dice, pero no tengo hijo, ¿cómo es que tú me vas a hacer una relación muy amigable, muy afable? Y le está diciendo, pero Señor, no tengo hijo, ¿y tú cómo pretendes hacer eso? Cuéntame. Y Dios también le manifiesta, le dice, yo te voy a entregar a ti toda la descendencia. Le empieza a hablar cosas como si esa relación fuera muy estrecha de años. Le dice, mira, yo no va a ser tu siervo, tu esclavo el que va a heredar esto. Yo te voy a dar un hijo. Confía en mí. Le dice, adicional a eso, guarda todas las cosas porque yo voy a estar protegiéndote, te voy a estar cuidando. Mire, como esa relación de buenos amigos. Inclusive le dice a Abraham, bueno, y tú me dices que me vas a dar una tierra. ¿Cómo va a ser ese elemento de esa tierra, esa adquisición de esa tierra? ¿Cómo va a ser? Muéstrame, dame la señal, intento que tú confirmes. Nosotros no deberíamos dudar de aquellas promesas que el Señor hace, pero el Señor le permite a Abraham mostrar esa relación, y el Señor le muestra esa afinidad que tiene con él. Entonces le dice, pues si tú quieres confirmar lo que yo te voy a decir, pues entonces vamos a mirar qué es lo que está sucediendo y vamos a charlar los dos tranquilamente. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo que a Tomás? Hasta no ver, no creer. Y eso es evidente también en nuestras vidas, que nosotros no le creemos a Dios porque a veces se manifiesta de una manera especial, como que salió de la nada, algo así, y nosotros como que lo dudamos todavía, como que pensamos, ¿será cierto? ¿Y apareció? ¿Y por qué sería esto? No, yo creo que eso no es así. Yo tengo que confirmar realmente si el Señor habla, y uno termina, y si, Señor, tú hiciste esta mañana, pero confírmame realmente si eso es así. Señor, por favor, mándame otra señal para yo creerte. Y no, realmente es que Señor, aquí lo que está haciendo es una relación diferente con Abraham, pero nosotros debemos estar confiados plenamente en que el Señor, todo lo que está haciendo es por el bienestar de cada uno de nosotros. Todo lo que Él manifiesta
es de creerle porque Él no nos va a llevar por ese camino oscuro, por ese camino frío, no, por el contrario, Él va a estar siempre acobijándonos, siempre va a estar llevándonos, protegiéndonos en todo momento. Sin embargo, Dios toma ese tiempo mostrándole a Abraham cuál es realmente esa amistad que tienen entre ellos dos. Entonces le dice, vamos a hacer un sacrificio. Ese sacrificio específicamente le está diciendo a Abraham, le dice, bueno, tú no me crees, vamos a hacer un contrato, vamos a hacer este contrato así, y ese contrato tenía que ver con esto era parte de la norma de hacer contratos en aquella época. Por lo tanto, Dios le dice a él, bueno, tráeme entonces las becerras, tráeme la cabra, tráeme el carnero, tráeme el palomino, vamos a hacer un contrato nosotros dos para que tú confíes plenamente en qué es lo que yo te estoy ofreciendo, en qué es lo que te estoy prometiendo. Hoy en día pues utilizamos los juzgados para ir a hacer la celebración de un contrato, llenamos un documento y vamos ante el juez para que él ponga un sello y confirme que ese contrato, que esa relación, que ese pacto que hacemos entre hombres va a ser verídico y que si llega a pasar algo, pues la justicia tendrá que hacerse cargo. Aquí, pues esa es la representación que está mostrando del contrato. ¿Y cómo lo está mostrando? Pues dice cómo tendrían que hacerlo. Partió los animales a la mitad, uno para un lado, el otro para el otro, y esa es la representación gráfica de cómo se sellaban los contratos en aquella época. Las otras personas que iban a hacer el contrato, se paraban a un lado de las dos presas que se habían partido y iban pasando por la mitad de estas animales muertos, iban pasando por la mitad, pero iban hablando en voz alta el contrato que iban a realizar. Entonces, cuando terminaban de pasar, pues ya el contrato se cerraba y lo que significaba era que si alguno de estas dos personas infringía, rompía el contrato, su resultado o las consecuencias de romper el contrato era que iba a terminar igual que esos animales que estaban representados allí. Entonces romper un contrato significaba la muerte y estos animales también, el texto nos muestra que romper el contrato pues era algo muy grave en lo que estaba sucediendo. Es lo que nos está mostrando allí, cómo Dios está manifestando esta relación con él. No le hubiera pedido tantas cosas a Abraham, simplemente le hubiera dicho, mire, tienes que hacer esto y obedece, no más. Pero él se da el detalle para ilustrarle, para mostrarle, y eso hace constantemente Dios con nosotros. Él se toma el tiempo para explicarnos, para mostrarnos, para enseñarnos, de la manera más didáctica nos va guiando y nos va mostrando cuál es el elemento. De ahí en adelante ya es tu decisión si tú quieres obedecerle a Dios, si quieres seguir por esos buenos caminos, ya teniendo en cuenta que cada vez que camines con Él, que cada vez que des un paso de la mano de Dios, siempre habrá un beneficio y una recompensa que el Señor va a dar. Versículos 11 y 12 dice: y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Qué dice aquí? Abraham permaneció firme, él conocía muy bien a qué se refería Dios con ese contrato que iba a hacer. Entonces Abraham lo respetaba de una manera muy particular, pero Abraham se quedó allí quieto, hizo lo que Dios le pidió, se quedó allí quieto, esperando algo que tuviera que pasar. Pues obviamente no lo había, el contrato o este pacto, no lo había hecho Abraham ofreciendo algo, entonces era obvio que él se quedara allí quieto. ¿Y qué pasó? Pues que Dios todavía no se manifestaba y era tan importante este pacto, este ritual, que Abraham no se podía despegar de allí. Pasó todo el día, llegó la noche y el sueño empezó a cogerle. Y ahí el sobretemor, porque de incumplir el contrato llegaría a acarrear consecuencias graves. Pero el Señor es grande, maravilloso, y empieza a manifestar también esa parte de esa protección, de esos contratos, de esos elementos. Los contratos normalmente se hacen entre dos personas. Se hacen los compromisos, se hacen
eh, una especie de como de votos, lo que tiene cada uno que aportar para que el contrato fluya, pero en este caso había algo muy particular, que es que el contrato o este pacto no lo hace Dios con Abraham directamente. No llamó a Abraham y dijo, bueno, yo te voy a ofrecer esto, tú vas a hacer esto, y de allí en adelante se va a manifestar algo especial, tú vas a hacer de la manera como yo te diga para que este pacto fluya. No, Dios llama a Abraham, le cuenta, le especifica todo lo que va a hacer, pero a manera de que él pueda creer y que le entienda de una manera más gráfica, entonces le dice que va a hacer ese pacto con él. Pero eso es más que un pacto, es un compromiso, porque lo está haciendo solo Dios y solo le explicó a Abraham lo que iba a hacer. Entonces esto sería un pacto unilateral por parte de Dios. La representación de lo que sucedió en ese día, todo lo que se está mostrando allí de esta partición de estos animales, de ese pacto unilateral que hace Dios con Abraham, es representado hace más de 2000 años, en nuestra época, hace más de 2000 años, lo volvimos a ver reflejado. Es tanto así que en Juan 3:16 lo vemos representado. ¿Alguno de ustedes recordará Juan 3:16? Claro que sí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el reflejo de lo que se estaba manifestando en esta época en la vida de Abraham y en la vida de Dios. ¿Cómo se manifiesta ahora en nosotros? Porque todo esto que estamos viendo aquí lo manifestó Cristo también. Cristo, cuando murió en la cruz por nosotros, también hizo ese contrato unilateral. Él no nos llamó a nosotros a pedirnos que por favor nosotros que íbamos a entregar, que íbamos a proponer nosotros para ese sacrificio. Nunca nos llamó a hacer eso. Y nunca les preguntó a los de esa época, decirle, bueno, yo voy a ir a morir allá en la cruz, pero venga, ¿qué garantía o qué beneficio voy a tener yo sobre eso? No, la decisión fue de Dios. Enviar a su Hijo, al que más amaba, a su Hijo unigénito, lo entregó para que ese contrato fuera unilateral, para que nosotros tuviéramos beneficios grandes. ¿Por qué no? Nosotros no podíamos y no podemos pedir nada a cambio porque no nos podemos comprometer. ¿Por qué? Porque nuestra incapacidad, porque nuestra insuficiencia no nos permite hacer ese tipo de pactos. Nosotros rompemos los pactos, nosotros rompemos ese tipo de promesas. Ayer hablamos de esos compromisos del matrimonio, que es como el más evidente, donde no digo que todo el mundo, que todos los casados lo hacen, hay unos que se liberan, se salvan, pero creo que en la gran mayoría ese tipo de compromisos y de pactos, esos votos que hacemos, los rompemos y nos olvidamos totalmente de ellos. Por eso, por esa incapacidad que nosotros tenemos, entonces no somos capaces y por lo tanto Dios no nos va a pedir a cuentas. Él siempre va a hacer ese tipo de pactos unilaterales, unos compromisos personales. Él toma la decisión, pero nos hace saber qué es lo que quiere Él de nosotros, qué es lo que espera que nosotros hagamos. Entonces, el pacto lo realiza Dios a través de ese sacrificio que Él hace en la cruz, pero tan solo nos pide una sola cosa a nosotros, una cosa sencilla que hay que hacer. Y Él nos pide, es que creamos en Él. Él nos pide solo eso, que creamos en Él. Y si nosotros creemos en Él, pues vamos a recibir todas esas bendiciones, todas esas gratificaciones, vamos a ser aceptos, ya no vamos a pertenecer, ya no nos pueden llevar al juicio, no nos pueden condenar, sino que ahora vamos a ser parte de esa familia de Dios. Versículos 13 y 16 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá,
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Nuevamente Dios empieza a hablarle a Abraham y le confirma su pacto, esa promesa de cuidarle constantemente, pero hasta el cansancio, porque vimos en el texto cómo Abraham empezó a dormirse, pero las aves de rapiña que iban a llegar a consumir estas animales que estaban dispuestas para el pacto, para el contrato, Dios hizo unas llamas ahí de humo y todo eso para evitar que las aves llegaran y que el pacto no se quebrantara, a pesar del cansancio y del sueño de Abraham. Dios también lo protegió, se empezó a manifestar allí, pero también le dice que no todas las cosas son buenas, que todo lo que va a hacer, pero va a ser un poquito más adelante, no en el tiempo de él, sino un poquito más adelante en el tiempo de Dios. Y le dice, no todas las cosas son buenas. He aquí que tu descendencia va a vivir un tiempo de esclavitud, un tiempo de 400 años, un poquito no más. Ahí como que hay un poquito de desconsuelo, como de tristeza, y yo creo que a nosotros también nos pasaría lo mismo, que nos digan que vamos a ser bendecidos y vamos a tener una generación, vamos a tener hijos, pero que esos hijos que vamos a tener van a vivir de ahí en adelante 400 años en esclavitud. Yo creo que Abraham, si hubiera frenado y hubiera pensado, uy, pero ¿para qué descendencias si van a vivir en esclavitud? Y esta es la connotación que Dios está manifestando. Le dice, pero no solamente ellos, sino a esta tierra que va a someter a estos hijos, yo también voy a juzgarlos. Y tú vas a vivir en paz, volverás a tu tierra y ahí morirás en tu vejez. Le da la certificación. ¿Qué también está mostrando? La escritura nos habla de 3 momentos exactos donde el pueblo de Israel va a ser expulsado. Esta es la primera que le muestra y dice que de allí en adelante este pueblo saldrá, pero va a ser sometido durante 400 años. Aquí también ya vemos esa paciencia de Dios. El amor de Dios es tan grande en ese propósito, a pesar de ver la maldad del pueblo, porque aquí dice que todavía no había crecido la maldad en el amorreo, y más adelante dice, y la tierra de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, todos estos feos que aparecen allí, no iban a ser todavía juzgados. La misericordia de Dios es tan grande que les da un pequeño tiempo, 400 años, para que ellos se vuelvan a Jesucristo, para que ellos vuelvan a Dios, para que se arrepientan de todos sus pecados y de todo lo que han hecho. Pero si no se arrepienten, el pueblo de Israel regresará por todas estas cosas. Dice que el pueblo va a ser esclavizado, va a salir de su tierra, pero volverá con riqueza. Aquí entonces vemos cómo es que se manifiesta la primera salida. Esta salida, pero que también regresarán nuevamente a su tierra. La segunda expresión de que salen es cuando recordamos que este pueblo ha sido llevado a la cautividad por parte del imperio babilónico. Babilonia se lo llevan, pero también hay un tiempo donde se les permite volver a regresar y edificar otra vez toda esta ciudad, Jerusalén, y edificar nuevamente el templo. La tercera afirmación o la tercera constancia que vemos de que el pueblo va a ser expulsado, lo vemos ya en el Nuevo Testamento, más o menos en el año 70 en Jerusalén, cuando esta Jerusalén es destruida por parte del Imperio Romano y este pueblo es dispersado por toda la región, pero por tercera vez sucede esto. Ese es el tiempo de espera de 400 años de acuerdo a ese tiempo de Dios. Dios es paciente en todo tiempo y también nos invita a que nosotros tengamos esa paciencia de conocerle, de escucharle y que no es en nuestro tiempo, no es en nuestros momentos que nosotros siempre queremos que Dios responda a nuestras oraciones, que se manifieste de una manera inmediata, pero Él tiene un tiempo especial. Él conoce todas nuestras necesidades, conoce nuestros sueños, nuestros anhelos, y Él va a ir paso a paso, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere mostrarnos y darnos a nosotros para nuestro bienestar. Versículos 17 al 21 ya habla
acerca de la confirmación del pacto, sobre todo en el 18, dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Recuerdan que para poder confirmar el pacto, las dos personas tenían que pasar por la mitad, tenían que estar hablando en voz alta aquellas cosas que querían hacer en ese contrato. Pues aquí lo hace Dios, por eso el contrato, el pacto es unilateral, lo hace Dios, pero lo confirma directamente con Abraham. Entonces habló Dios diciendo y confirmando el pacto: a tu descendencia daré esta tierra, y le marcó los límites de la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra que le iba a dar? Pero todavía no. ¿Por qué? A los heteos, a los fereceos, a los amorreos, a los cananeos, egeos, a fereceos, todos estos todavía faltaba llegar. Les estaba dando tiempo Dios, y tan solo hay que creer que Dios está haciendo muchas cosas, todo lo está haciendo para nuestra salvación. ¿Cuál sería entonces el desafío que tenemos nosotros de aquí en adelante después de ver estos textos? El desafío para nosotros es que nosotros debemos descargar todos nuestros miedos, todas nuestras frustraciones únicamente en Dios. Él es el que se encarga de hacer de allí en adelante muchas cosas grandes para nosotros. Las tribulaciones, las aflicciones van a ser mucho más suaves. Confiar plenamente en Dios. Él es el que hace todo por nosotros, pero también nosotros también debemos estar manifestando esa plenitud en Él. Solo Él puede, solo Dios puede entregarnos todo. Nadie más puede ofrecernos nada. Solo Dios nos puede entregar. Él nos puede entregar victoria, nos entrega protección, nos entrega vida, nos entrega descendencia. Aquellos que quizás por genética, por alguna cosa, no pueden tener descendencia, la tendrán a través de sus sobrinos, de otros elementos, a través de las adopciones. Dios va a dar también ese tipo de descendencia. Él hace todo en el momento oportuno. No te desesperes. No te descontroles porque no está pasando nada vital en tu vida. Dios tiene el momento oportuno y Él escoge ese momento para poder bendecir tu vida. Señor y Padre Celestial, en esta noche nuevamente seguimos alabándote, glorificándote, Señor, por todo lo que tú manifiestas en cada vida de cada hermano, Señor. Gracias por tu provisión, porque a través de otros hermanos hemos podido bendecir a muchos más, Señor, porque tu palabra es fiel y viva, Señor. Gracias porque podemos también congregarnos en familia, Señor, y poder estar escuchando todos estos mensajes, tu palabra grande y tus promesas, Señor, porque tus promesas siempre se cumplen, Señor. Seguimos confiando en ti, confiando en que tú estás obrando por este mundo, por este país, y seguimos pidiéndote, Señor, por este tiempo en el que podamos reunirnos nuevamente y poder estrecharnos como hermanos, como familia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta noche. Amén y amén. Bueno, mis amigos y hermanos, nuevamente agradeciéndole a todos ustedes por este tiempo que ustedes dedican para poder escuchar el mensaje que Dios ha traído a cada uno de nosotros. Y recordarles que nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana para nuestro tiempo de alabanza, oración y la predicación a partir de las 10 de la mañana. Y nuevamente los martes o el martes para iniciar nuestros devocionales a partir de las 7 de la noche. Bueno, nos despedimos entonces pidiéndoles que tengamos esta noche a Dios, que tengamos un buen descanso, que tengamos un buen fin de semana, poder descansar en Él. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.